Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Como solemos decir, buenos días, buenas tardes, según desde dónde estemos conectados. Yo soy Meritxell, que a veces me pasa que no me presento, de marketing y hoy tengo el placer de ser el hoster para un nuevo webinar y hoy sí que tengo el placer de tener a tres champions en nuestro Champion on Tour y además hoy tenemos a tres champions participando de este webinar. Copilot sin sustos y con seguridad. Y además sin sustos y con seguridad destacado, ¿ah? Porque en la era de Copilot lo que tenemos que hacer es que sea sin sustos y manteniendo la seguridad. ¿Con quién contamos hoy? Contamos con Luis del Barrio, nuestro champion en Digital Workplace, y también os invito a seguirlos a los tres en redes porque ponen contenido de valor. Contamos con Francisco García, experto en ciberseguridad de Raona y la persona que lidera los ámbitos de ciberseguridad desde la casa. Y Enric Lenart, experto en soluciones de Microsoft 365 y también toda la parte técnica del Digital Workplace, ¿no? De aquí, de donde somos expertos. Nos van a hablar de 8 factores. O sea que a partir de este momento, perdonadme, tenemos a Elena también en el backup. Por lo tanto, si surgen preguntas o alguna duda, las podéis ir poniendo lo que es en el chat donde pone P&R, que iremos solventando. Os compartiremos también la landing de cada uno de los champions y os emplazamos a tener las preguntas al final de la sesión y podréis preguntarles a nuestros champions lo que necesitéis. Así que sin más, a mí me han dicho que tengo que dar paso a Luis del Barrio, y nos van a explicar estos 8 factores clave, ¿no? Para gobernar y para no tener sustos. Luis, ¿cómo lo ves? Muy bien, Meritxell, pues muchas gracias por la introducción. Los expertos dicen que siempre hay que empezar por el porqué y eso es lo que me ha tocado a mí, el explicar por qué es importante lo que vamos a tratar hoy en esta sesión, en este webinar, ¿no? Hay una idea que me gustaría dejar clara desde el principio y es que la IA generativa y los agentes no transforman por sí solos la realidad de una empresa. Lo que hacen es amplificar lo que ya tenemos, lo que ya existe. Y esto tiene como dos caras. Una cara positiva, ¿eh? Pero también una cara negativa o peligrosa, ¿vale? Y es que una empresa bien estructurada, que tenga toda la información bien ordenada y de calidad, tendrá una IA que le va a amplificar, que le va a multiplicar el valor, ¿vale? Le hará más accesible el conocimiento, va a acelerar sus tareas, va a mejorar las decisiones, va a aumentar la productividad en definitiva, ¿no? Pero si la materia prima es de mala calidad, la base es de mala calidad y todo está desgobernado, al final la IA lo que va a hacer es amplificar ese caos y es lo que estáis viendo en esta slide, ¿no? Y este es un punto clave porque muchas veces esperamos que la IA corrija problemas que en realidad ya estaban dentro de la organización y la IA no va a solucionar estos problemas, va a amplificarlos, ¿vale? Entonces, solemos tener expectativas muy altas con lo que la IA nos puede proporcionar. Entonces, esperamos que la IA nos dé respuestas precisas cuando la base es ambigua. Esperamos eficiencia cuando la información está fragmentada, ¿no? En diferentes silos. Esperamos inteligencia cuando los datos no son fiables. Y precisamente por eso, antes de pedirle más a la IA, tenemos que hacernos algunas preguntas que no siempre son fáciles de responder, ¿no? La primera es, ¿estamos empezando la casa por el tejado? Es decir, ¿estamos aplicando inteligencia artificial antes de solucionar estos problemas de base? ¿Qué estamos poniendo realmente en las manos de la IA? ¿Pondrías la mano del fuego hoy que tu empresa está preparada para que la IA bucee entre toda esa información, documentos, sites y grupos sin poner en riesgo esa información? Cuando hablamos de preparar la organización para que la IA sea eficiencia y le saque valor realmente, en realidad estamos hablando de preparar la organización y preparar su información y el gobierno de esta, ¿vale? No hablamos de modelos, no hablamos de agentes, no hablamos de herramientas, hablamos de todas esas cosas que quizás no son tan sexy, sino son tan atractivas
y tan chulas como el último modelo, ¿no?, de inteligencia artificial, pero es la manera que tenemos que hacer para que la IA pues, realmente nos dé información de valor y después tengamos la tranquilidad de que no estamos exponiendo nuestra información a gente pues, que no tendría, a personas que no tendrían que acceder a ella, ¿vale? Entonces, ahora mis compañeros van a estar durante este webinar respondiendo una serie de cuestiones y enfocando esto, por dónde tenemos que empezar, qué tenemos que hacer para empezar bien esta construcción, para que la IA sea realmente efectiva y segura, ¿vale? Y esto va a la sesión de hoy, ¿vale? Y para ello, pues, como ha dicho Meritxell, lo hemos estructurado como en 8 factores, ¿no? Voy a dar paso al primero de ellos directamente, que es visibilidad controlada, es decir, aplicar un modelo de permisos least privilege, ¿vale? Y en esto pues nos lo va a explicar Enric. Enric, si nos quieres explicar qué queremos decir Exacto. con este primer punto, por favor. Exacto. Bueno, muy buenas a todos. Como estabas comentando, una de las cosas más importantes es tener esa información bien estructurada, bien clasificada, que sea una información útil, ¿vale? Una de las cosas que nos podemos encontrar es que Copilot no se salta los permisos que hay definidos. Copilot no nos va a dar información que el usuario no tenga acceso a ella, ¿vale? Pero si tenemos un mal modelo de acceso de permisos definidos de base, es lo que nos está diciendo Luis, que luego lo que nos genera es respuestas incoherentes o nos da información sobre ciertos temas, sobre cierto contenido del cual nosotros o el usuario en cuestión no debería tener acceso, ¿vale? Con esto lo que queremos decir es que anteriormente era más complejo poder llegar a descubrir esta información a la cual yo tengo acceso sin saber pues, dónde estaba ubicado el documento, el nombre que tenía, en qué sitio de SharePoint se encontraba o cosas por el estilo. Con la aparición de Copilot, con la aparición de la IA, lo que nos permite es simplemente con lenguaje natural, haciendo una pregunta, nos puede llegar a recopilar toda esta información, por lo que nos puede estar dando datos de contenido el cual los usuarios no deberían poder ver. Por eso aquí es muy importante la pregunta de quién puede ver qué contenido dentro de nuestra organización, ¿vale? Todo esto suele venir por permisos heredados, ¿vale? Dentro de las distintas herramientas que nos ofrece M365, si hablamos, por ejemplo, Teams, SharePoint, como gestores de documentales, tenemos la herencia de permisos. Nosotros se definen unos permisos a nivel de un espacio, de un sitio, y toda la información que reside dentro de ellas, a no ser que se modifique, hereda esos permisos, ¿vale? Entonces, estos son factores a tener muy en cuenta para poder determinar qué información estamos ubicando en cada uno de los sitios o para qué se va a usar esta información para que luego no nos pase que estamos dando acceso de más al resto de usuarios, ¿vale? Entonces, muy importante que cada persona acceda o que tenga acceso a aquello que necesita y no partir de la idea de cuanto más acceso les demos, mejor, porque más libres van a ser, ¿vale? Porque esto al final, a la larga, o en el caso de empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial, es cuando nos empieza a generar este ruido o estos recuperación de información del cual no se debería tener acceso. Y entonces, según tu experiencia en todos estos años que llevamos ya con la IA, tus clientes o las empresas con las que trabajamos, ¿tienen un mapa de roles, permisos, de quién tiene que hacer a qué o es algo inusual? Claro,
Nos encontramos un poco de las dos vertientes. Hay grandes empresas que a lo mejor ya han estado trabajando anteriormente con un buen modelo de accesos, un buen modelo de gobierno, y ya hay una definición de para qué se va a usar cada entorno. En estos espacios o cada site de SharePoint definido que es para un departamento específico. Se están gestionando los accesos a través de grupos de seguridad, pero también nos podemos llegar a encontrar que los espacios han ido creciendo, han ido evolucionando, por lo que no hay un control de qué información se está tratando en cada uno de esos equipos de Teams o espacios de SharePoint. Y ahí es donde realmente entra esta dificultad o se amplía este riesgo a la hora de aplicar inteligencia artificial. Es decir, que habría que hacer serie... como una auditoría, ¿no? Claro, de todos estos espacios y de todos estos documentos, ¿no? Luego aquí tenemos una serie de herramientas que nos proporciona propio SharePoint. Desde del tenant de administración del SharePoint, por ejemplo, podemos acceder a varias funcionalidades o a herramientas que nos permiten acceder y recuperar cuáles de estos sitios o espacios, qué modelo de accesos está definido, qué permisos están o qué sitios están heredando permisos, si se está haciendo una compartición excesiva, que esto ahora lo veremos en el punto anterior, ¿vale? Pero digamos que nos ofrecen distintas alternativas para poder hacer este análisis de tener un punto de partida, ¿vale? Yo actualmente, ¿cómo me encuentro? ¿Lo tengo todo bien organizado o ya empiezo a tener problemas de compartición o de permisos excesivos? Muy bien. Yo creo que el primer punto ha quedado claro. Vamos al siguiente, si te parece, que es evitar el oversharing interno. ¿Nos puedes explicar un poco esta palabreja? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir con esto? Sí, exacto. Que un poco, ligando con lo que estábamos hablando ahora, al final es, por un lado, es tener controlada los permisos, los accesos que tiene la gente, pero luego está este sobrecompartición de contenido. ¿Qué nos referimos con esto? Cuando estamos trabajando en Teams, en SharePoint, nos ofrece una serie de funcionalidades, de funcionalidades a nivel de gestor documental. Por ejemplo, la típica de poder compartir un documento, ¿vale? Yo, como vemos aquí en la imagen, yo en este caso es un ejemplo de un equipo de Teams, tenemos unos documentos y sobre un documento específico yo quiero generar un vínculo para compartirlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto, por un lado, está muy bien porque nos facilita una parte a la hora de lo que sería la colaboración entre los distintos miembros de la organización o incluso externos, pero nos aparecen ciertos riesgos o ciertos temas a tener en cuenta a nivel de buenas prácticas, ¿vale? Un poco relacionado con lo de que decíamos antes, toda la información que reside dentro del ecosistema de M365 se rige por los permisos y por la herencia de estos permisos. En el momento que nosotros estamos utilizando funcionalidades de este estilo, podemos llegar a empezar a romper esta herencia de permisos. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que lo que sería la opción básica de compartir con los usuarios que tienen acceso actualmente, ¿vale? Entonces yo aquí no estoy tocando nada de permisos, simplemente es un link que les puedo facilitar a los usuarios que ya tienen acceso, por lo que aquí no estoy modificando nada, pero nos dan otras opciones. Por ejemplo, la primera de compartirla con toda la empresa. Aquí ya estamos haciendo a lo mejor un equipo que era destinado a recursos humanos, que la información que tenía ahí era para un departamento concreto y para una unidad específica. Yo con esta opción ya estoy haciendo que este documento o sobre la carpeta o sobre la biblioteca al cual esté haciendo esta configuración de vínculo, se la esté dando acceso a toda la empresa, ¿vale? Entonces aquí es donde nace este concepto de oversharing, ¿vale? De ese compartir de forma demasiado a lo grande, ¿vale? Otras opciones o de buenas prácticas que tenemos aquí es que en la propia herramienta ya nos ofrece la posibilidad de decir, vale, cuando estamos compartiendo, compartimos en forma lectura, forma escritura. Aquí a nivel para llegar a obtener la información sería lo mismo, pero sí que hay un punto interesante que es el poner una fecha de caducidad de este link, ¿vale? Esto al final también lo que nos ayuda
es poder definir vale, puede ser que en momentos concretos o por ciertas casuísticas se necesite hacer cierta compartición de este modo. Pero sí que está bien formar, que la gente sepa usarlo y darle valor a la parte pues, de asignar ciertas caducidad a la hora de los links, ¿vale? Todo esto también lo podemos llegar a configurar a nivel de administración. Se puede decir que por defecto, cuando se comparten archivos, se comparten directamente de modo lectura, que no se puedan compartir con gente externa, que solo que venga seleccionado por defecto a los usuarios que forman parte del grupo o del equipo en que nos encontramos, o que tengan una fecha de validez específica. ¿Vale? Todas estas cosas son como configuraciones que desde la administración del tenant podemos aplicar y que también facilitan al usuario a que no sea él quien siempre lo tenga que configurar, sino que ya le venga por defecto. Okay. O sea, si haciendo un pequeño resumen de los dos puntos que has comentado hasta ahora, el primero nos decía pues la importancia que tener un mapa de permisos y tener esto definido en un plan, ¿vale? Y después este segundo depende más del usuario final, ¿no? Que podemos tener un plan muy bien definido, pero luego si se lo salta el usuario y pone permisos para ver que lo vea todo el mundo, pues al final no sirve de nada el primer punto, ¿no? Entonces tenemos que tener los dos, ¿no? Exacto. Al final no dejan de ser unos puntos complementarios que se basan mucho en el tema de acceso, ¿vale? En permisos, pero que uno sería más a nivel de cómo se debe orquestar o definir las bases, y el otro cómo debería usarse luego internamente las funcionalidades como la de compartir. Estupendo. Muy bien, pues vamos al tercero. Clasificación y etiquetado. ¿Vale? Copilot necesita contexto. Aquí Paco nos va a explicar un poco qué queremos decir con esto. A ver, Paco, cuéntanos un poco más de esto. Bueno, pues lo has resumido tú muy bien. Gracias, Luis, y gracias, Enrique, por los primeros pasos del webinar. Lo has definido súper bien en esa slide tan gráfica, ¿no? Donde nosotros metemos caos en una tolva y por culpa de Copilot pues se nos convierte en un caos multiplicado por 1000. Hemos hablado también de la parte de propios permisos sobre carpetas, sobre ficheros y tal, pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos a Copilot accesos a una organización, pues bueno, que por X o por B no tiene todos los permisos, todo lo bien que definidos que tendría que tener? Y es que, pues bueno, aquí tenemos una idea clave que creo que es importante que entendamos todos desde el principio, y es que Copilot no crea un problema nuevo de seguridad. Lo que hace es sacar a la luz el problema que ya teníamos con nuestros datos y amplificarlo. Copilot funciona respetando los permisos, evidentemente, pero realmente se apoya en el tipo de organización que tiene la información de la corporación, y aquí es donde entra pues la clasificación, porque Copilot no entiende si un documento es crítico para el negocio, no entiende si un documento es confidencial. Copilot no sabe lo que es un DNI, no sabe lo que es una cuenta corriente, no sabe lo que es un número de una aseguradora, pero sí que entiende si está etiquetado como público, como interno, como confidencial, como restringido de alguna forma, de forma que tú puedes tener documentos financieros, de recursos humanos, de estrategia, la propia documentos de un comité de dirección, pero que si no están etiquetados de forma correcta para Copilot son simplemente documentos. Son unos y ceros, y estos pues tiene un impacto súper claro. Por un lado, puede mostrar información que no debería. Podemos acceder de forma fortuita, si somos un usuario normal, o de forma intencionada, si somos un insider o un atacante, a información de la corporación. Esto no lo ha inventado la IA, esto se puede hacer desde hace la tira de años. O sea, siempre lo primero que haces cuando haces un ataque dirigido a una empresa es una etapa de reconocimiento, y ahí sacas los datos que estén disponibles. Para que tenemos el etiquetado, tenemos una forma de protegerlos. Y por otra parte, puede no priorizar la información que es realmente importante. Y es que si no clasificamos la información, estamos pidiendo a Copilot que tome decisiones sin ningún tipo de contexto. Por eso podemos hablar de las etiquetas de sensibilidad como una base muy clara del contexto. Podemos definir lo que es público, interno, confidencial o restringirlo de cualquier forma. Nos permiten aplicar protección de forma
automática. Ahora mismo con las suites más avanzadas de DLP, nosotros mediante reglas podemos decirle al sistema lo que es un DNI, lo que es una cuenta corriente, lo que es un correo personal, un número de teléfono, y en base a eso va a aplicar la etiqueta y la protección que necesitan los datos. Y al final del día lo que vamos a garantizar es que Copilot respeta la sensibilidad del dato que tenemos dentro de la compañía. Si alineamos este Data Loss Prevention, Luis, creo que pasamos a la clave 4 ya, a evitar accesos no autorizados y a casos de usos, podemos decir que una vez identificado el dato, el siguiente paso es evidentemente evitar que éste se escape ya no de la organización, sino del control de la propio equipo de compliance. Y aquí hay un punto súper importante, y es que Copilot no solamente consulta información, también la genera, la combina y la mueve por nuestro tenant. Y eso abre un vector de riesgo muy importante. El problema no es solo que Copilot vea, es lo que puede ayudar a hacer con esa información y las implicaciones legales o regulatorias de lo que puede hacer. Voy a poner una serie de ejemplos, ¿no? Un usuario puede utilizar Copilot, creo que todos lo usamos, ¿no? O si no lo usamos, lo usaremos después de esta charla. Podemos redactar un correo, podemos generar un informe, podemos combinar datos de varios documentos. Yo particularmente utilizo Copilot muchísimo para homologar plataformas SaaS que nos llegan para analizar a nivel de ciberseguridad, tanto en Raona como en nuestros clientes. Y sin un control específico de todo este tipo de actividades, la información pues, puede acabar en un correo que salga fuera de la organización. Imaginaos por un segundo que Recursos Humanos recibe un requerimiento, ¿vale?, de un General Manager, de un Group Manager, donde le dice, necesito que recapitules los correos o mensajes que has recibido sobre X persona porque vamos a abrir un expediente disciplinario. Bueno, Recursos Humanos, entra en Copilot, digo, dame todos los mensajes que he recibido de quejas de esta persona y elabórame un informe. Y luego, por X motivo, ese correo, ese informe que tiene que ser confidencial y que solamente tiene que tener acceso a Recursos Humanos, acaba en un correo que salga fuera de la organización o en un Teams abierto o en un documento compartido, como decía el compañero Enrique, con un descontrol y un oversharing que no tenga ningún sentido. Pues aquí tenemos un problemón, que la Agencia Española de Protección de Datos seguro que tiene una opinión al respecto de que se comparta ese tipo de información. Y aquí es donde entramos los que son los locos del DLP, ¿no? Un DLP bien estructurado permite securizar información sensible, datos personales, información financiera, propiedad intelectual, documentos confidenciales, prácticamente lo que quieras poner lo puedes securizar dentro de un DLP. Y en el caso de Microsoft Purview tenemos la capacidad de darle plantillas, no nos la damos nosotros, nos provee plantillas adaptadas a diferentes marcos normativos que la organización tenga que cumplir, ya sea una ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, DORA, NIS2, etcétera. Normativas que por suerte o por desgracia todos tenemos que cumplir cuando estamos trabajando en la Unión Europea. Y de esa forma podemos actuar en consecuencia. Podemos ya sea bloquear esa compartición de información, avisar a las personas, oye, creo que lo que no te lo voy a bloquear, pero creo que deberías revisar lo que estás compartiendo. Y, por supuesto, tenemos algo súper importante, sobre todo de cara a auditorías, cuando llega el legislador a darnos un premio, y es que podemos registrar, podemos ver exactamente qué se hace con la información dentro de la compañía, porque cuando un DLP está bien definido, Copilot, aparte de seguir siendo útil, está acotado y securizado, pero dentro de un entorno totalmente controlado. Y es que, como decía una marca de neumáticos hace ya unos cuantos años, la potencia sin control no sirve absolutamente de nada. Y en este caso, pues tendríamos a Copilot, que es muy potente, pero muy bien controlado. Muy bien, pues Paco, vamos al siguiente. Reducir el ruido, calidad del contenido y su ciclo de vida. Enrique, ¿qué nos puedes contar sobre este punto? Exacto. Hasta el momento hemos estado viendo, o sea, la importancia que hay en
a nivel de permisos, los accesos, también ahora lo que nos comentaba Paco de cómo tener todo ese control de etiquetado para poder dar el contexto suficiente de qué contenido, qué información es confidencial o cómo tenerla bien clasificada. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solo nos basta toda esta parte, sino también importa mucho la calidad real del contenido que tenemos. ¿Vale? ¿Qué queremos decir con esto de la calidad real? Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar es que tengamos documentación duplicada, versiones antiguas, contenido que esté obsoleto, borradores mezclados con documentación oficial, el típico documento versión final 1, versión final 1.2, versión final definitiva, ¿vale? Que al final esto no deja de ser también una forma en que tiene nuestros empleados a trabajar con los gestores documentales y con las distintas herramientas, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo presente para intentar evitar todo este ruido, porque al final ya no estamos hablando de que Copilot nos puede responder con respuestas un poco que no son muy acertadas o que no terminan de ser del todo actualizadas, no por falta de información, sino por por demasiada información, ¿vale? Exceso de información. Entonces, reducir este ruido implica poder mejorar esta fiabilidad con la inteligencia artificial, ¿vale? Para esto, cosas que podemos hacer, por ejemplo, distinguir entre contenido que es vigente o que no es vigente, cuál es el histórico, aquel contenido que debe tener más relevancia, ¿vale? Todo esto al final no deja de ser la definición que sería del ciclo de vida de toda la documentación, de toda la información que nosotros podemos tener en los distintos repositorios, ¿vale? Muy importante poder revisar, archivar y retirar aquello que ya quede obsoleto. De esta forma, lo que tenemos es una base del conocimiento lo mayor actualizada posible, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? En SharePoint, por ejemplo, no deja de ser el gestor documental, tenemos una serie de funcionalidades nativas que justamente nos permiten tener todo este control y evitar mal uso o malas prácticas para mejorar el rendimiento de la IA o que en consecuencia se mejora el rendimiento de la IA. Por ejemplo, tenemos el historial de versiones que nos permite saber pues, de un documento todos los cambios que se han hecho, quién los ha hecho, cuándo se han hecho. Tenemos el apartado de la gestión de borradores que nos permite tener de un único documento distintas versiones en borrador y cuando tenemos la versión final se publica esa versión final. Entonces ahí ya estamos trabajando con aquellos documentos publicados, son las versiones finales, son las versiones vigentes, ¿vale? Aparte de la serie de metadatos que se puedan añadir de clasificación o de por si alguna categorización específica que le queramos añadir, ¿vale? También tenemos la posibilidad de añadir un flujo de aprobación para poder hacer ciertas automatizaciones. Una vez me han aprobado un contenido para que sea publicado, pues lo puedo reetiquetar o lo puedo mover o puedo tener distribuida de distintas formas toda esta información dentro de un mismo repositorio para que sea más sencillo, no solo para la IA, de tener todo ese contexto, de saber cuáles son los documentos más relevantes, sino que gran parte de la información que nosotros podemos llegar a sacar con la inteligencia artificial o las respuestas que nos suele dar nos marca ciertas referencias. ¿De dónde ha sacado esa información? Si yo veo que ha sacado información de un documento y cuando accedo a ese documento ya veo todos sus metadatos, ya veo que pone que es un documento que está en vigor, que es la versión última publicada. También es información adicional que tiene el usuario para poder saber que está trabajando con unas respuestas lo más actualizadas, las más certeras posibles. ¿Vale? Enric, si tenemos una situación de un cliente donde pues, lleva un historial de malas prácticas, por decir algo, ¿no? Y se encuentra con mucha basura documental
¿vale? Que realmente pues sabemos que no es lo correcto, que es lo que os ha explicado ahora, ¿no? Hay maneras de ponernos al día, de hacer limpieza, de una manera automática Exacto. que no sea dedicando demasiado esfuerzo humano. Claro, aquí, sobre todo cuando ya hablamos de volumetrías muy grandes, sería prácticamente inviable ir archivo a archivo, ver si existen duplicados de aquel archivo o si existen versiones que no son, pues que ya no son compatibles o que han quedado obsoletas. ¿Vale? Para ello, tenemos distintas opciones, tanto opciones pues, directamente nativas de Microsoft 365 como herramientas de terceros. ¿Vale? Al final, con estas herramientas lo que nos permite es sacar un análisis de comparativas, por ejemplo, pues de documentación, de comparando tanto contenido como capacidad, como el nombre o incluso la ubicación en base a unos porcentajes, poder extraer la probabilidad de tener cierta documentación duplicada o detectar documentación que pueda estar vinculada. Otras más sencillas es simplemente pues, que si detecta dos documentos que son exactamente iguales, pues te hace como un inventario de toda esa documentación para luego poder bueno, tomar medidas en el asunto, ya sea pues hacer limpieza de esa documentación, moverla en otro espacio que sea de uso restringido, perdón, o incluso también una de las cosas que podemos hacer, porque claro, queda muy bien las formas o las claves que necesitamos para poder organizar todo esto, pero al final requiere cierto tiempo. Entonces, Microsoft también nos ofrece unas herramientas, ya sea también incluso lo podemos hacer con PowerShell, que nos permite identificar ciertos sitios, por ejemplo, sitios de SharePoint o repositorios de SharePoint que podemos configurar que no sean accesibles desde el propio Copilot o incluso desde el propio buscador. ¿Vale? Esto nos facilita poder poner en marcha el Copilot, pero restringiendo ciertos repositorios, ciertos espacios que aún necesitamos hacer este trabajo previo de ordenar, clasificar y ponerlo, hacer la puesta a punto, que diríamos. ¿Vale? Esto también es interesante. Sí que es cierto que Microsoft no lo ofrece como, no es una solución permanente, no es para que se deje esa configuración siempre, ¿vale? Sino ya entraríamos en temas de visibilidad o de permisos, de accesos, ¿vale? Pero sí de hacerlo de forma temporal para poder reestructurar y poder hacer ese análisis, esa auditoría de todo el contenido, detectar duplicidades, detectar contenido con fechas de que no se ha accedido, ¿vale? También sería una forma a través de políticas se puede llegar a determinar de automatizar ciertas acciones, de pues, cierto contenido que no se ha accedido desde hace más de 10 años, pues que se elimine o que se mueva a otro apartado donde pasa a ser pues, un sitio que solo tiene acceso el departamento de IT o cierto departamento, ¿vale? Y al final con esto se enlaza con el tema de los accesos, estamos haciendo que información que ha quedado obsoleta, que tenían accesos los usuarios, ya no sea interesante o ya no nos ayude a dar buenas respuestas, por lo que hacemos es como separarla o desclasificarla. Muy bien, Enric, pues yo creo que ha quedado claro. El siguiente punto es gestión de espacios de colaboración, es decir, cómo crecen los espacios de Teams y SharePoint. Yo creo que esto es una problemática que tenemos todos, cualquier compañía, ¿no? Que crecen de una manera muy rápida y muchas veces desorganizado. ¿Cómo afecta esto a los problemas que comentábamos antes, ¿no? De seguridad y Claro. fiabilidad? Exacto. Uno de los temas, sobre todo nos pasa mucho en Teams y SharePoint, ¿vale? Vendría a ser, pues, claro, una vez tenemos ya acotado o más o menos tenemos esa idea de cómo gestionar el tema de accesos, la compartición, cómo mejorar la calidad del contenido, ¿vale? Nos quedaría esta capa de cómo debe ser este gobierno de espacios, que al final es donde va a residir, donde nace y donde crece toda la información que a través de Copilot luego se va a explotar, ¿vale? Entonces, estamos hablando no solo de cómo se gobiernan los documentos, el contenido, sino cómo se debe gobernar estos espacios que contengan esta documentación, esta información,
¿vale? Entonces, aquí muchas veces el problema que tenemos es precisamente en esto, en la definición o creación de los distintos espacios. Si nosotros creamos un espacio donde no se defina quiénes van a ser los responsables de ese espacio, pero no el espacio como tal, sino también pues, la documentación o la información, el contenido que se va a tratar dentro de esos espacios. Que no se estén definiendo pues, unas revisiones, lo del ciclo de vida que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Todo el tema de que tengamos, que los usuarios estén haciendo un buen uso de la gestión de borradores, de ciclo de aprobación, ¿vale? Todo lo que hemos estado comentando. Al final se reduce a si nosotros todas estas acciones no las vamos controlando, nos podemos llegar a tener un espacio que cada vez va creciendo más, cada vez tenemos más documentos, cada vez hay más espacios o más contenido compartido y que el control, pues bueno, que perdemos el control, ¿vale? Entonces Esto nos pasó, perdona que te interrumpa, Enrique, en un cliente que dejó abiertos ciertos teams, no privados, sino que se equivocaron, pusieron como teams abiertos y empezaron a compartir ahí información sensible. Y bueno, otros usuarios pues que encontraron este espacio y accedieron a esa información con el consiguiente problema que supuso, ¿no? Entonces, cuando te refieres a gestión de espacios, te refieres a eso, ¿no? Cuando se crean estos espacios, claro, pues que haya alguien que ponga unas políticas, que haya un control de la creación de estos espacios y también pues qué tipos de espacios se están creando y qué información contienen, ¿no? Todo esto. correcto. Sí, sí, porque exacto es, como en este caso que tú comentabas ahora, claro, ahí se nos genera ya no solo que la gente puede acceder a una información que no debería tener acceso, sino que ya tenemos fugas de seguridad y un poco también vinculado a allí falta de etiquetado de la documentación, de contenido sensible, que todo esto al final era una cosa que desencadena con la otra, pero que se reduce a si yo ya no tengo bien controlado todo el tema de gobierno a nivel de sitio, va a ser mucho más difícil o se nos va a convertir en un problema de seguridad o monitorización de accesos aquel acceso a la información. O sea, un problema que se podría controlar a nivel de la gestión del sitio termina siendo un problema a nivel de fuga de información o a nivel de documentación, ¿vale? Cuando no debería ser así. Una de las cosas que nos solemos encontrar también o que solemos ayudar, ¿vale? Es en la parte de toda esta gobernanza de espacios de colaboración, porque al final la idea no tiene que ser estamos creando documentación, estamos creando información, pero que los usuarios solo pueden ver o consumir, pero perdemos la colaboración con ellos, ¿no? O sea, al final partimos de una base de Teams, SharePoint, se utiliza en mayor parte para poder colaborar con nuestros compañeros. La idea es marcar unas buenas directrices para poder tener esa colaboración sin que se nos desmadre, sin que se convierte todo esto en una problemática. Entonces aquí podemos también tirar de un asistente de creación de espacios, ¿vale? Que al final estos asistentes o ese uso de plantillas lo que nos está permitiendo es, vale, pues cuando se crea un espacio de SharePoint, en función de la tipología que sea, que ya venga con unas configuraciones predeterminadas, con unas bibliotecas, con una configuración de accesos que previamente a la creación, pues que me esté solicitando cuáles van a ser el departamento que se va a encargar. Que haya Por un ejemplo, flujo. ¿no? Para poner un ejemplo concreto de esto, ¿no? Si fuera un espacio, imagínate que cada mes hay un espacio de comité de dirección. Pues sabemos que en ese espacio pues solo van a acceder los administradores de la compañía y van a poner información confidencial. Ya por defecto, al crear ese espacio, se crea con todas las medidas de seguridad y etiquetas que van a permitir controlar pues, el acceso a esa información, la van a tratar como confidencial, ¿no? Es esto, ¿no? Un poco lo que estás comentando. Exacto. O sea, que ya nos permite tener esas bases en base al uso que se le va a dar a ese site, a ese entorno, o a ese grupo, a lo que tengamos definido.
¿vale? Porque esto, una de las principales cosas es tener muy claro parte de quién va a ser el responsable de ese espacio, para qué se va a usar ese espacio. Y a partir de aquí poder definir esas reglas, normas o configuraciones preestablecidas que ayudan tanto al usuario responsable como a los usuarios colaboradores, que sea más fácil su día a día a la hora de colaborar con esa información sin generar fugas de información o posibles problemas. Muy bien. Pues vamos con la clave número 7, que es visibilidad y control. Paco, tú que has comentado antes, ¿no? Potencia sin control no sirve de nada. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto? Bueno, pues aquí llegamos al maravilloso mundo de la monitorización y la eterna discusión de, ¿no? Y los chicos de ciberseguridad no me dejan hacer nada en el puesto o no me dejan hacer nada sin los sistemas, sin que haya alguien detrás que lo está mirando, ¿no? Este punto al final no solo va... O sea, este punto, a ver, ¿cómo lo contaría? Porque es que es curioso, ¿no? Cómo gestionamos toda la parte de la auditoría, porque, claro, es como un poco el eterno olvidado en el que muchas veces se cae, y incluyo, ¿no? Por desgracia, que es en tener muy bien la visibilidad de lo que se está usando con cualquier tecnología nueva que entra en la casa y en las organizaciones, y más ahora con la irrupción de la IA, que parece que, bueno, que estamos en una nueva revolución industrial. Todo va súper rápido, pero realmente sabemos lo que está usando, ¿no? Estas nuevas tecnologías, a qué está accediendo, qué puede estar tocando dentro de la organización, porque si no tenemos trazabilidad, no podemos gobernar bien las soluciones, ¿no? Necesitamos saber con mucha certeza quién está usando, o sea, Copilot en este caso, o cualquier otra IA generativa, qué información está consultando a través de ella, y si hay algún tipo de comportamiento anómalo en esta forma que tiene de consultar la información. Por ejemplo, si un usuario que nunca accede a información financiera de repente empieza a consultar cientos de documentos, es algo que queremos detectar, porque puede que no sea la persona la que está intentando, sino simplemente su identidad, ¿no? Aquí nos enfrentaríamos también a un caso, pues, de un robo de credenciales, ¿no? De alguien que tenga licencia Copilot y el atacante diga, ¡oh, qué bien! Me voy a poner las botas a revisar todo lo que tiene esta empresa y me lo va a dar Copilot así, en 20 segundos. Aquí es donde entran en juego las capacidades de auditoría que tiene, pues, toda la suite de Microsoft 365. Tenemos los de actividad, tenemos monitorizaciones, tenemos umbrales de alerta que podemos configurar como nos venga mejor, y sobre todo la capacidad que tenemos de tener un análisis de comportamiento. Y ya si todo esto lo metemos en una pelotita y se lo damos a Sentinel, ya es una pasada. La capacidad de información y de tener datos en tiempo real que tenemos, porque al final esto, sobre todo, y aquí ya tengo que hablar de mí, ¿no? Desde el área de ciberseguridad, nos va a permitir investigar incidentes, detectar riesgos, ya sea potenciales o ya sea en el momento en el que suceden, y, por supuesto, mejorar continuamente la postura de seguridad de la empresa. Y un último que no tenía apuntado, pero que se me acaba de ocurrir: en el momento que llegue el auditor, ya sea de 27001, del Esquema Nacional de Seguridad, si tenemos una brecha, que esperemos que no, pero bueno, todos podemos caer, de la Agencia Española de Protección de Datos, poderle decir, no, yo estoy poniendo todas las medidas que están en mi mano, tanto técnicas como organizativas, y toda la capacidad que tiene la tecnología que tengo en mi casa, para ver exactamente qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Vuelvo al ejemplo anterior, ¿no? Una persona, yo, datos financieros, miro los de mi equipo para ver si tengo que facturar más o menos en un mes, que voy más o menos chungo. Pero yo no me pongo a mirar datos de financieros de los equipos de Enric o de Luis, o datos de lo que gasta marketing. Si mi usuario un sábado a las 3 de la mañana le diese por consultar eso, os puedo garantizar que yo, persona, no soy, aunque yo, identidad, sí esté mirando eso. Es que al final Copilot no solo tiene que ser productivo, que lo es y mucho, sino que tiene que estar profundamente gobernado y auditado en todas sus actividades. Muy bien, Paco. Y llegamos a la última, que es adopción responsable. ¿Vale? Aquí no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando
de crear un sistema automatizado, como hemos dicho, con reglas, con etiquetas, tener todos esos procesos de limpieza que hablamos con Enric. O sea, no estamos hablando tanto de esto, estamos hablando de eso, lo damos ya por hecho, ¿vale? Pero no es suficiente, es decir, necesitamos que los usuarios hagan buen uso de las herramientas que tienen, ¿no? Y cuando comparten un documento en un Teams, por ejemplo, no hagan oversharing que hemos visto antes, ¿no? O sea, son todas estas buenas prácticas que son necesarias para que todo funcione y no pongan en riesgo pues la información, ¿no? Por muy bien que tengamos el sistema, esto también es necesario, ¿no? Y nosotros también en Raona también acompañamos a las compañías a hacer esta adopción de la inteligencia artificial de forma responsable. Y bueno, y esto es un poco todo, Meritxell. Ya hemos acabado. Muy bien. 47 minutos. No, No muy sé bien. si No, un poquito menos. nos hemos Porque pasado un nosotros... poco, ¿no? Quizá. No, muy bien, ¿No? porque además muy aclaratorio. Creo que ha sido más bien una charla que una PPT, y esto a veces se agradece porque las PPTs aburren y justamente durante esta semana que hemos tenido noticias de ciberataques, como por ejemplo a Booking, ¿no? Esto, Paco seguramente está al día y Booking esta semana creo que ha tenido un ciberataque. Tenemos un par de preguntas que hemos preguntado por aquí. Sebastián Olmos nos pregunta si el documento lo tenemos con algún parámetro de seguridad como DLP, ¿no lo ve Copilot? Entiendo que es una pregunta. Paco, ¿no? ¿Qué nos cuentas? Y de hecho es un problema al que nos estamos enfrentando en Raona también. Aquí hay que tener en cuenta que Copilot, evidentemente, ve lo que se le deja ver. ¿Qué sucede con las etiquetas, las sensibility levels de Purview? Que tenemos que, primero, Copilot, un documento encriptado, para empezar, ya le cuesta trabajo verlo, si no eres el autor. Si eres el autor, en teoría debería verlo, pero dentro de la propia etiqueta tienes que dar permisos a las personas que tienen acceso para que puedan extraer información de ese documento. Eso es entre comillas, un bug que está registrado por Microsoft y pasa muchísimo con las minutas de las reuniones. Con minutas de reuniones pasa muchísimo. Si tú la etiquetas como interno, esa etiqueta encripta y no tiene los permisos de extracción definidos, no te la va a ver Copilot. Entonces, la solución, el workaround que se busca, al final es pues, cosas con las que puedas trabajar con Copilot, se etiquetan en público para que sean accesibles, pero hay que tener en cuenta que lo que se extrae de Copilot sí que tiene que ser interno, o sea, ya el documento final para que no tengas esos problemas de compartirlo fuera de la organización. No sé, Sebastián, si contesto más o menos con esto a tu pregunta. Tenemos, Ojo. nos dice que sí. O sea que perfecto. Gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta de Fernando que nos comenta, obviamente, si debería existir una política interna para compartir distintos tipos de documentos y creo que en este caso va más, una pregunta más enfocada a estas estrategias de gobernanza, ¿no? Quizá Luis o Enric, uno de los dos, le podéis dar respuesta. Sí, exacto, aquí es muy importante, o sea, básicamente partirlo como en dos partes. Por un lado sería la definición de cómo debería ser esta política o de en qué casos debe aplicar y luego la parte de configurarlo, ya sea también a través de las etiquetas de la tipología de los archivos o de los documentos para que nos permitan aplicar estas normas de cómo debe ser esa limitación a la hora de compartir. Sí que es cierto que desde la administración de SharePoint nos permite hacer de una forma más genérica, no tanto a nivel de documento específico, sino cuál es por defecto lo que permitimos hacer a la hora de hacer estas comparticiones y solo dejamos hacerlas con miembros de la organización, si con miembros de la organización y externos conocidos, también con externos o incluso con gente anónima. Estas son cosas que se pueden configurar a nivel de la propia configuración desde el portal de administración de SharePoint, ¿vale? En el apartado de Sharing.
Luego también está la parte de poder delimitar lo que hablábamos antes, de si por defecto se comparte en modo edición, en modo lectura, con una fecha de tener que especificar la validez en cuándo queda compartido. Si ya entramos a definir una política como tal por tipo de documento, ya no sería, se tiene que hacer como la mezcla entre la etiquetado de ese documento y que esa etiqueta nos permita decir, pues, si es de un documento confidencial, si es un documento de los otros tipologías que hay, ahora no me salen, que al final esto es lo que podremos determinar de, vale, pues si es confidencial, que no permita pues que se comparta con gente externa o con gente fuera de este grupo. ¿Vale? Al final estas etiquetas no quiere decir que solo se puedan basar a un tipo de documento específico, sino es que en base a la definición que nosotros le hayamos configurado. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? De todas formas... Un comentario, aparte de lo que comenta Enrique, Venga. evidentemente es correcto. Dependiendo del nivel regulatorio al que esté sujeta la organización, este tipo de políticas pueden ser obligatorias. Al final, si estáis con una ISO 27001, un esquema nacional de seguridad, este tipo de políticas en el que se indica cómo se tiene que actuar con todos los recursos que trabajan con información y con datos en la compañía son obligatorias. Entonces, pues bueno, siempre está bien tenerlas en cuenta y la verdad es que salgan este tipo de preguntas en una charla que es eminentemente técnica, la verdad es que siempre es de agradecer. Gracias, Fernando. Exacto. Así que, bueno, yo creo que tarea cumplida, Copilot sin sustos, nos quedó claro, hemos de tener gobernanza y todos los datos bien ordenados de base, si no, además Copilot no dará los resultados que estamos esperando. Os voy comentando mientras no vaya surgiendo otra pregunta. Os vamos a enviar la sesión, ¿vale? Vais a recibir un mail con la sesión grabada. Os hemos dejado por aquí las landings tanto de Luis, de Enrique y de Francisco, donde comparten todo su contenido. Podéis seguirlos en el perfil de LinkedIn, que ellos pues están bastante activos y ponen bastantes noticias y contenido interesante. Y si no surge ninguna otra pregunta, damos por cerrada la sesión. Os emplazamos a más contenido y más webinars sobre ciberseguridad y obviamente aplicado en Microsoft 365, de lo que ahora somos expertos. Y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Elena, por estar por aquí también. Sí, no tenemos ninguna mano alzada, ¿eh? Que no, que he visto alguna mano por ahí. No, acá no. He sido yo, sin querer. Así estoy. Vaya. Oye, pues muchísimas gracias a todos y nada, estamos en contacto. Muchas gracias a los tres. Gracias. Vosotras. Muchas Vale, gracias. muy bien. Hasta la Adiós. Gracias a todos.